Si este puente no se hubiera construido, San Francisco jamás habría sido la ciudad que conocemos hoy. Nadie pensó que una estructura así pudiera sobrevivir a corrientes violentas, terremotos y vientos constantes. Pero aún así, alguien decidió intentarlo. Y eso cambió la relación entre el hombre y la naturaleza para siempre. A comienzos del siglo XX, San Francisco era una ciudad moderna, pero estaba atrapada por su propia geografía. El estrecho del Golden Gate, con su belleza imponente, era también una barrera natural que separaba a la ciudad del norte de California. La única forma de cruzar era a través de ferries, un sistema lento, caro e increíblemente inseguro. Un viaje que hoy toma minutos, en ese entonces podía llevar horas, y en los días de mal tiempo, incluso, podía costar la vida. El enemigo no era solo la distancia, era la naturaleza misma. Las corrientes del estrecho eran brutales, un remolino impredecible de agua helada que se movía con una fuerza destructiva. A esto se le sumaba la famosa niebla de San Francisco, una pared blanca y espesa que lo ocultaba todo, convirtiendo la navegación en una apuesta ciega. Para la mayoría de los ingenieros de la época, intentar construir un puente en ese lugar no era un acto de ambición, era pura arrogancia, un desafío suicida contra fuerzas que no se podían controlar. Pero lo más inquietante no fue la naturaleza, fue la oposición humana. Las grandes empresas de ferries que dominaban el transporte en la bahía vieron en el proyecto del puente una amenaza directa a su monopolio. Perderían millones si la gente podía cruzar en coche. Así que usaron todo su poder político y mediático para sabotear la obra desde el principio. Durante años, financiaron campañas de desprestigio, presentaron demandas y movieron sus influencias para convencer a todos de que el puente era una idea peligrosa, costosa e imposible. La batalla más dura no fue contra las olas, sino contra la avaricia. En medio de todo este caos, apareció un hombre llamado Joseph Strauss. No era el ingeniero más famoso, ni el más respetado de su tiempo. De hecho, su diseño inicial para el puente fue ridiculizado públicamente por ser tosco y poco elegante. Sin embargo, Strauss tenía algo que los demás no: una terquedad inquebrantable. Fue el único dispuesto a seguir adelante cuando todos los demás se habían retirado, cuando el mundo entero le decía que estaba loco. No lo hacía por buscar la gloria, sino por una profunda convicción de que era posible. El diseño que conocemos hoy no es el que Strauss propuso al principio. Su proyecto original fue modificado una y otra vez. Ingenieros más experimentados, como Leon Moisseiff y Charles Alton Ellis, corrigieron errores estructurales fundamentales e introdujeron los conceptos de suspensión que hacen que el puente sea tan icónico. Sin embargo, el nombre de Strauss quedó para siempre asociado al proyecto, porque fue su motor. El Golden Gate no es la obra de un genio solitario, como se suele pensar, sino el resultado de un esfuerzo colectivo que, en gran parte, fue invisibilizado por la historia. Y aquí es donde todo se vuelve oscuro. La construcción finalmente comenzó en 1933, en el momento más crudo de la Gran Depresión. El país estaba de rodillas, con millones de personas sin trabajo y sin esperanza. Los miles de hombres que aceptaron trabajar en el puente no lo hicieron por vocación de construir un ícono, lo hicieron por pura y simple necesidad. La elección era clara y brutal: arriesgar la vida en las alturas o morir de hambre en la tierra. Imagínate la escena: trabajar colgado a más de 200 metros sobre las aguas heladas del Pacífico, con vientos que soplaban a más de 100 kilómetros por hora y podían arrancarte de tu lugar en un segundo. Cada viga, cada remache, cada cable se instalaba en un equilibrio precario entre la vida y la muerte. Cada jornada de trabajo implicaba aceptar la posibilidad real de que no volverías a ver a tu familia. Era un pacto diario con el peligro, pero lo más inquietante no fue el riesgo en sí mismo, fue la normalización de ese peligro. En la década de 1930, se consideraba normal que murieran trabajadores en las grandes obras de construcción. La regla no escrita era un hombre por cada $1.000.000 gastado.
La muerte era vista como un costo inevitable del progreso, y nadie esperaba que se tomaran medidas de seguridad reales para proteger a los obreros. Eran vistos como piezas reemplazables de una maquinaria gigantesca. Fue entonces cuando Joseph Strauss tomó una decisión inédita que cambiaría la historia de la construcción. En contra de la opinión de muchos, ordenó instalar una inmensa red de seguridad debajo del puente. La idea fue ridiculizada por algunos, que la consideraban un gasto inútil y una muestra de debilidad. Pero esa red salvó la vida de al menos 19 trabajadores. A estos hombres que cayeron y sobrevivieron se les apodó el Club del Camino a mitad de camino al infierno, como si el hecho de haber sobrevivido fuera un motivo de burla en lugar de un milagro. Aún así, hubo un día en que la red no fue suficiente. En febrero de 1937, una plataforma de andamios sobrecargada se desprendió y cayó con 10 hombres encima. La red de seguridad, diseñada para sostener el peso de una persona, no pudo soportar el impacto de toneladas de acero y cedió. Los 10 hombres murieron. Fue el peor día en la historia de la obra y un recordatorio brutal de que incluso las mejores precauciones tenían sus límites frente a la magnitud del desafío. Una de las claves de la supervivencia del puente es algo que desafía la intuición. El viento es su enemigo, pero también su compañero de baile. El Golden Gate fue diseñado para moverse. Sí, para moverse. Su estructura es flexible, permitiéndole oscilar hasta 8 metros de lado a lado para disipar la fuerza de los vientos más violentos. La genialidad de su diseño no fue resistir rígidamente la fuerza de la naturaleza, sino adaptarse a ella, ceder sin romperse. Esa flexibilidad es lo que le ha permitido sobrevivir durante décadas a tormentas y terremotos. Y su famoso color, el naranja internacional, tampoco fue una elección decorativa. Inicialmente, el puente iba a ser pintado de gris o negro, como tantos otros, pero durante la construcción, el acero llegó cubierto con una imprimación de este tono anaranjado para protegerlo de la oxidación. El arquitecto consultor Irving Morrow se dio cuenta de que este color no solo complementaba el paisaje, sino que era increíblemente visible a través de la densa niebla. El color se convirtió en una herramienta de supervivencia, una baliza que advertía a los barcos de su presencia. Pero lo más inquietante no fue su tamaño, ni su color, ni su ingeniería. Fue su simbolismo. En medio de la pobreza, el desempleo y la desesperanza de la Gran Depresión, la construcción del puente se convirtió en una promesa tangible. Ver esa estructura monumental levantarse día a día, contra todo pronóstico, le dio a la gente una razón para creer. Si el hombre podía construir algo así, desafiando a la naturaleza y a la crisis económica, quizá el país también podía sostenerse y salir adelante. El día de su inauguración, en mayo de 1937, más de 200.000 personas cruzaron el puente a pie. No fue solo la celebración de una maravilla de la ingeniería, fue un acto de liberación psicológica colectiva. La gente caminaba sobre esa estructura que habían visto nacer del caos y sentían que estaban caminando hacia un futuro mejor. San Francisco finalmente estaba conectada y Estados Unidos tenía un nuevo símbolo de su capacidad para superar lo imposible. Después de su apertura, el Golden Gate transformó por completo el comercio, el crecimiento urbano y la identidad de California. Lo que antes era un límite físico insuperable, se convirtió en un punto de conexión permanente, abriendo el norte del estado al desarrollo y consolidando a San Francisco como una metrópolis de clase mundial. Pero con el tiempo, esta obra que fue creada para unir y para inspirar esperanza, adquirió también una sombra inesperada y trágica. El puente se convirtió en uno de los lugares con la tasa de suicidios más alta del mundo. Una estructura que simbolizaba la conexión terminó siendo también un lugar de desconexión final para miles de personas. Un símbolo del vacío humano. Un recordatorio de que la salud mental es tan importante como la integridad estructural. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, recuerda que hay ayuda disponible y no estás solo. Hablar con alguien puede salvar una vida. El Golden Gate nos demuestra que el ser humano es capaz de desafiar a la naturaleza
y de construir lo inimaginable. Pero también nos enseña que no siempre entendemos las consecuencias profundas de lo que creamos. Y lo verdaderamente inquietante es que seguimos levantando monumentos al progreso, fascinados por nuestra propia capacidad de construir, sin detenernos a preguntar a quiénes, en el proceso, estamos dejando caer debajo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, no olvides suscribirte para más historias como esta.